Una abuela, temblando de hambre, le mostró a un millonario a sus gemelos de 1 año y susurró: «Quédese con uno, el que usted quiera». Él pensó que era una locura, hasta que ella dijo la razón, y en ese instante nadie volvió a respirar igual. La Ciudad de México bullía alrededor de ellos como si fueran invisibles. Coches, gente, ruido, prisa, todos moviéndose hacia algún lugar importante, todos con un propósito, todos con un destino. Nadie miraba hacia abajo. Nadie miraba hacia la banqueta donde doña Rosario estaba sentada, con 2 bebés de 1 año, envueltos en mantas que habían sido blancas hace mucho tiempo, pero que ahora eran grises de polvo y uso. Rosario tenía 64 años, aunque parecía 80. Su cara era un mapa de arrugas profundas, de esas arrugas que no vienen de reír, sino de sobrevivir. Sus manos temblaban, no de frío, aunque hacía frío, sino de hambre, hambre que llevaba 3 días, hambre que había aprendido a ignorar, pero que su cuerpo no había aprendido a olvidar. Tenía un carrito de compras viejo, lleno de bolsas de plástico. En las bolsas había cosas que había recogido de la calle, latas, botellas, periódicos, cosas que podía vender por unos pesos, cosas que la mantenían viva apenas. Pero hoy el carrito estaba lleno de algo diferente. Hoy el carrito estaba lleno de esperanza. Tomás estaba a su derecha, Diego a su izquierda. Tomás era el silencioso. Observaba todo con los ojos grandes, asustados, como si entendiera que el mundo era un lugar peligroso. Cuando Rosario lo cargaba, él se aferraba a su cuello con una fuerza que parecía desesperada, como si supiera que si la soltaba, desaparecería. Diego era el reactivo. Lloraba más, pedía más, exigía más, pero cuando estaba asustado buscaba a Tomás. Se acurrucaba contra su hermano como si juntos fueran más fuertes. Rosario los había marcado. Había tomado 2 listones, uno azul, uno rojo, y se los había atado al pulso a cada uno. No era porque no pudiera reconocerlos, era porque tenía miedo de que alguien se los quitara y ella no pudiera encontrarlos de nuevo. Era porque esos listones eran lo único que decía: «Estos son míos, estos son de mi sangre». Una mañana, hace 3 días, Rosario había estado en el albergue, un albergue que no era realmente un albergue, era un edificio viejo, con goteras en el techo, donde dormían 30 personas en un espacio para 10. Una noche, una mujer mayor había tosido sangre. Otra noche, un niño había gritado de dolor. Rosario no sabía si era miedo o si era enfermedad, pero sabía que el albergue era un lugar donde la gente iba a morir, no a vivir. Así que se fue. Se llevó a los gemelos y se fue a la calle. La calle era mejor que el albergue. En la calle al menos había aire. En la calle al menos podía intentar conseguir comida. En la calle al menos podía pretender que estaba haciendo algo para salvar a sus nietos, porque eso era lo que eran, sus nietos, los hijos de su hija. Su hija, Lucía, había muerto hace 8 meses. No había sido bonito. Lucía había sido trabajadora sexual y un cliente, o quizá no un cliente, quizá solo un hombre malo, la había golpeado hasta que se rompió algo adentro. Rosario la había encontrado en el departamento que compartían, tirada en el piso, respirando cada vez más lentamente, hasta que dejó de respirar. Los gemelos tenían 3 meses cuando Lucía murió. Rosario había prometido a Lucía, mientras la sostenía en el piso, mientras la veía desvanecerse: «Yo me encargo, yo los cuido, te lo prometo». Lucía había sonreído, una sonrisa pequeña, débil, pero una sonrisa, y había murmurado: «Gracias, mamá», y luego se fue. Rosario no pedía dinero. Eso era lo importante, eso era lo que la diferenciaba de los otros mendigos que estaban en las banquetas de la ciudad. Rosario no extendía la mano, no pedía monedas, no decía «por favor, ayúdeme». En su lugar, Rosario simplemente se sentaba con los gemelos y esperaba que alguien mirara, esperaba que alguien viera lo que ella veía. 2 bebés que tenían hambre,
que tenían frío, que tenían miedo. A veces funcionaba. Una mujer le había dado una botella de leche. Un vendedor de tacos le había dejado comida que no vendió. Un policía, en lugar de decirle que se fuera, le había dado dinero. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Una tarde, mientras Rosario estaba sentada en la banqueta frente a un restaurante de lujo, un restaurante donde una comida costaba lo que ella ganaba en una semana, sucedió algo. Diego intentó darle un pedazo de pan duro a su abuela. Rosario no sabía de dónde había sacado el pan. Quizá lo había recogido del piso. Quizá alguien se lo había dado. Pero lo que importaba era que Diego lo estaba ofreciendo. Diego, con 1 año de edad, con el estómago vacío, estaba intentando alimentar a su abuela. Rosario lloró, no discretamente. Lloró como si su corazón se hubiera roto en 1000 pedazos. Lloró porque su nieto, su bebé, estaba intentando cuidarla. Lloró porque eso significaba que había fallado completamente, que no podía ni siquiera proteger a sus nietos de la realidad de que estaban muriendo de hambre. Un hombre pasó caminando rápidamente, hablando por teléfono. Ni siquiera la vio. Rosario se secó las lágrimas, se arregló la ropa, se peinó el cabello con los dedos, intentando verse lo más presentable posible, porque hoy no estaba pidiendo dinero. Hoy estaba pidiendo un milagro. Alejandro Echeverría salió del restaurante a las 2:47 de la tarde. Llevaba un traje que costaba más que la casa donde Rosario había vivido hace 5 años. Llevaba un reloj que costaba más que todo lo que Rosario poseía. Llevaba la seguridad de alguien que nunca había tenido que preocuparse por dónde dormir, qué comer, o si sus hijos vivirían hasta mañana. Iba rodeado por 3 personas: su asistente, su guardaespaldas y un socio de negocios con el que acababa de cerrar un trato de millones de pesos. Iba hablando de números, de ganancia, de inversión, de cosas que no importaban. Estaba pensando en el tráfico, en si llegaría a tiempo a su próxima reunión, en si el aire acondicionado de su coche estaba funcionando bien. No estaba pensando en nada importante. Y luego vio a Rosario. No fue porque ella le haya gritado. No fue porque ella le haya hecho una escena. Rosario simplemente se puso de pie, lentamente, con un gemelo en cada brazo, y se plantó frente a él. Su asistente intentó apartarla. «Señora, no puede estar aquí. Tiene que...» «Espera», dijo Alejandro. Algo en la cara de Rosario lo detuvo. Algo en sus ojos, algo que decía que esto no era un ruego ordinario. Rosario lo miró directamente a los ojos. «No le vengo a pedir dinero», dijo, con una voz que era sorprendentemente firme para alguien que estaba temblando de hambre. «Le vengo a pedir vida». Alejandro no respondió, solo la escuchó. «Quédese con uno», continuó Rosario, extendiendo a Diego hacia él. «El que usted quiera. Yo no puedo salvar a los dos, pero si usted puede salvar a uno, por favor». El mundo se detuvo. Los transeúntes seguían caminando. El tráfico seguía sonando. La ciudad seguía viviendo. Pero en ese pequeño espacio entre Rosario y Alejandro, el mundo se había detenido. «¿Qué?», preguntó Alejandro, como si no hubiera escuchado bien, como si sus oídos estuvieran mintiendo. «Un bebé», dijo Rosario. «Quédese con uno. Dele una vida. Yo no puedo». Alejandro miró a su asistente. Su asistente parecía asustada. Miró a su guardaespaldas. Su guardaespaldas parecía confundido. Miró a su socio de negocios. Su socio parecía incómodo. «Señora», dijo Alejandro sacando su cartera, «le voy a dar dinero, mucho dinero. Puede conseguir un departamento, comida, ayuda». «El dinero se acaba», respondió Rosario, rechazando el dinero con un gesto de la cabeza. «Un techo no». Alejandro guardó la cartera. Miró a los gemelos. Miró a Rosario. «¿Cuál es su nombre?», preguntó. «Rosario», respondió ella. «Doña Rosario. Y estos son Tomás y Diego. Son mis nietos». «¿Dónde está su madre?». Rosario no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz fue tan pequeña
que Alejandro casi no la escuchó. Murió hace 8 meses. Alejandro cerró los ojos, abrió los ojos, miró a Rosario como si la viera por primera vez. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque he visto que usted ayuda, respondió Rosario. He visto sus donaciones en las noticias. He visto que usted tiene corazón. Y yo necesito a alguien con corazón. Alejandro no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Su mente estaba corriendo, intentando procesar lo que estaba pasando. Una mujer, una abuela, estaba ofreciéndole un bebé. Estaba pidiendo que tomara a uno de sus nietos. Eso no era legal, eso no era ético, eso era loco, ¿verdad? Espere, dijo Alejandro. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no va a una institución? ¿Por qué no busca ayuda del gobierno? Rosario sonrió. Una sonrisa triste, resignada, que había aprendido después de vivir 64 años en un país que no cuidaba a sus pobres. Las instituciones están llenas, respondió. He ido, he esperado en filas de 8 horas. Me dicen que no hay espacio, me dicen que vuelva mañana, pero mañana es igual a hoy y hoy es igual a ayer. Alejandro no supo qué responder. ¿Y cuánto tiempo llevan así?, preguntó. 3 meses en la calle, respondió Rosario. Antes, en albergues. Antes de eso, en cuartos compartidos. Antes de eso. No terminó. No necesitaba terminar. Alejandro miraba a los gemelos. Miraba cómo Tomás observaba todo con esos ojos grandes y asustados. Miraba cómo Diego se aferraba a Rosario como si fuera lo único que lo mantenía vivo. Y entonces notó algo. La respiración de Tomás era rara, era superficial. Era como si estuviera luchando por cada aliento. ¿Está enfermo?, preguntó Alejandro. Rosario bajó la cabeza. Tiene fiebre desde ayer, respondió. Creo que es gripe o neumonía. No sé. No tengo dinero para llevar a un doctor. Alejandro sintió algo en su pecho, algo que no había sentido en años, algo que se parecía al miedo. ¿Y si muere?, preguntó. Rosario levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme. Entonces habré fallado, dijo, pero al menos habré intentado salvar a uno. Alejandro se dio la vuelta. Caminó unos pasos, como si intentara alejarse de lo que estaba escuchando, pero no podía. No podía dejar de pensar en lo que Rosario acababa de decir. Se dio la vuelta de nuevo. ¿Qué pasó con su hija?, preguntó. ¿Cómo murió? Rosario dudó. Miró a su alrededor, como si tuviera miedo de que alguien escuchara, como si la verdad fuera demasiado peligrosa para compartir en la calle. Violencia, dijo finalmente con una sola palabra. Alejandro entendió. No necesitaba más detalles. ¿Y no hay nadie más? ¿Ningún otro familiar que pueda ayudar? Yo soy la única, respondió Rosario. La única que queda. Alejandro miró a su asistente. Su asistente estaba mirando el teléfono, incómoda. Su guardaespaldas estaba mirando alrededor, como si esperara que alguien los atacara. Su socio de negocios se había ido. No podía soportar la incomodidad de la escena. ¿Dónde está viviendo ahora?, preguntó Alejandro. En la calle, respondió Rosario. O en albergues cuando tengo suerte. Alejandro metió la mano en su bolsillo. Sacó su tarjeta de negocios. Voy a ayudarte, dijo. Pero no de la manera que estás pidiendo. Voy a ayudarte de otra manera. ¿Cuál manera?, preguntó Rosario. No lo sé aún, respondió Alejandro honestamente. Pero voy a pensarlo. Y voy a volver. ¿Dónde puedo encontrarte? Rosario tomó la tarjeta con una mano temblorosa. Miró el nombre. Alejandro Echeverría. Miró el teléfono. Miró la dirección. Aquí, respondió Rosario, señalando la banqueta. Siempre estoy aquí, o en el albergue San Vicente, en las noches. Alejandro asintió. Luego se dio la vuelta y se fue. Pero no se fue sin antes tocar la cabeza de Tomás. Un gesto pequeño, un gesto que significaba que había escuchado, que había entendido, que algo en él había cambiado. Alejandro llegó a su casa a las 4:15 de la tarde.
Era una casa grande, demasiado grande, una casa que había sido diseñada por un arquitecto famoso, que tenía vistas a la ciudad, que tenía piscina, que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo que Alejandro necesitaba. Mariana estaba en la sala leyendo. Mariana era su esposa desde hace 12 años. Mariana era hermosa, inteligente, exitosa. Mariana era todo lo que cualquier hombre podría querer, excepto que no podía darle lo que ella quería más. «Hola», dijo Alejandro besándola en la mejilla. «Hola», respondió Mariana, sin levantar la vista del libro. «¿Cómo fue la reunión?» «Bien, cerramos el trato». «Felicidades». Silencio. El silencio que había entre ellos desde hace años. El silencio que decía que se amaban, pero que ya no sabían cómo hablarse. «Necesito decirte algo», dijo Alejandro. Mariana levantó la vista. «¿Qué?», preguntó, y en su voz había algo que decía que ya sabía que esto iba a ser importante. Alejandro se sentó, le contó todo. Le contó sobre Rosario, le contó sobre los gemelos, le contó sobre el ruego, le contó sobre Tomás y su respiración rara. Mariana lo escuchó en silencio. Su cara cambió varias veces, sorpresa, compasión y luego algo más, algo que parecía miedo. «¿Qué esperas que haga?», preguntó Mariana cuando Alejandro terminó. «No sé», respondió Alejandro honestamente, «pero no puedo dejar de pensar en eso. No puedo dejar de pensar en esos niños». Mariana se levantó, caminó hacia la ventana, miró la ciudad que se extendía abajo, una ciudad llena de gente, de historias, de dolor. «Alejandro», dijo, sin darse la vuelta, «no podemos salvar a todos». «No estoy hablando de salvar a todos», respondió Alejandro. «Estoy hablando de salvar a dos». Mariana se dio la vuelta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Sabes lo que me hizo el médico hace 3 años?», preguntó. Alejandro sabía. Sabía exactamente lo que el médico le había dicho. «Mariana, me dijo que no podía volver a embarazarme», continuó. «Me dijo que mi cuerpo estaba dañado, que tendría que hacer paz con que Sofía era nuestro único hijo. ¿Sabes cuánto tiempo lloré? ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta imaginando un hijo que nunca tendría?» «Sí», respondió Alejandro. «¿Y ahora?», dijo Mariana. «Me estás pidiendo que abra ese cuarto que cerré hace años. Me estás pidiendo que ame a alguien más. Me estás pidiendo que me arriesgue a perder de nuevo». Alejandro no supo qué decir. «¿Qué si los amo y luego me los quitan?», preguntó Mariana. «¿Qué si paso por todo el dolor de nuevo solo para descubrir que no puedo quedármelos? ¿Qué si...?» Se detuvo. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Alejandro se acercó, la abrazó, y juntos lloraron por los hijos que no tenían, por el cuarto que estaba cerrado, por todas las cosas que el dinero no podía comprar. En ese momento, Sofía entró a la sala. Sofía tenía 10 años. Sofía era inteligente, sensible, observadora. Sofía vio a sus padres llorando y supo que algo importante estaba pasando. «¿Qué pasa?», preguntó. Alejandro y Mariana se miraron. Se preguntaban si debían decirle. Se preguntaban si una niña de 10 años podía entender lo que estaban considerando. «Sofía», dijo Alejandro, «¿qué harías si pudieras salvar a alguien?». Sofía pensó por un momento. «Lo haría», respondió, sin dudarlo. «¿Por qué?». Alejandro le contó. Le contó sobre Rosario. Le contó sobre los gemelos. Le contó sobre el ruego en la banqueta. Sofía escuchó con los ojos cada vez más grandes. «¿Uno de ellos está enfermo?», preguntó. «Sí», respondió Alejandro. «Tiene fiebre. Podría ser grave». «Entonces», dijo Sofía, con la lógica simple de una niña, «¿por qué no lo salvamos?». Mariana cerró los ojos. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de algo importante. Lo que Sofía estaba pidiendo era exactamente lo que él quería hacer. Lo que su hija estaba pidiendo era exactamente lo que su corazón le estaba diciendo. Pero su mente estaba llena de dudas. Se levantó. Caminó hacia el cuarto que estaba cerrado hace años. El cuarto donde Mariana había preparado una cuna. Había comprado ropa de bebé. Había soñado con un hijo que nunca llegó. Abrió la puerta. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado.
La cuna estaba allí, las sábanas estaban allí, los peluches estaban allí, todo esperando a un bebé que nunca llegó. Alejandro se sentó en la cuna y lloró. Esa noche, Alejandro volvió al lugar donde había visto a Rosario. Llevaba dinero, llevaba ropa, llevaba comida, llevaba medicinas para Tomás. Pero cuando llegó a la banqueta, Rosario no estaba allí. Preguntó a otros mendigos, preguntó a los vendedores ambulantes, preguntó a los policías. Nadie la había visto. Un guardia de seguridad le dijo que una mujer con 2 bebés había estado allí hace 1 hora, pero que se había ido llorando, que había dejado algo en el piso. Alejandro miró hacia abajo, vio un listón rojo, un listón pequeño del tamaño de una muñeca de bebé. Lo recogió con las manos temblorosas y supo, en ese momento, que algo terrible estaba pasando. Alejandro no durmió esa noche. En su lugar hizo llamadas, llamadas a contactos, llamadas a gente que debía favores, llamadas a personas que sabían cómo encontrar a gente que no quería ser encontrada. Alejandro estaba acostumbrado a que las cosas sucedieran cuando él las quería. Estaba acostumbrado a que el dinero resolviera problemas. Estaba acostumbrado a que su voluntad fuera ley. Pero Rosario no era un problema de negocios. Rosario era una persona que estaba desapareciendo en una ciudad de 20 millones de personas. Pasó toda la noche buscando en albergues. El albergue San Vicente fue el primero. Fue a las 6:30 de la mañana. Entró sin permiso, sin anunciarse. Simplemente caminó a través del edificio como si fuera suyo. Vio a gente durmiendo en el piso. Vio a niños acurrucados contra sus madres, vio a ancianos que parecían cadáveres, vio la pobreza de una manera que su dinero nunca le había permitido ver. No encontró a Rosario, fue a otros albergues, fue a clínicas públicas, fue a hospitales, fue a la policía. Nada. Pasó un día, pasó otro día, pasó una semana. Alejandro comenzó a perder la esperanza. Comenzó a pensar que Rosario se había ido de la ciudad, que se había ido a otro estado, que se había desvanecido en la vastedad de México. Pero entonces recibió una llamada. Un contacto suyo, un médico que trabajaba en una clínica pública en el barrio de Iztapalapa, le dijo que había una mujer que coincidía con la descripción. Una mujer con 2 bebés pequeños. Una mujer que estaba en la clínica porque uno de los bebés estaba muy enfermo. Alejandro condujo a la clínica como un loco. Cuando llegó, encontró a Rosario sentada en una silla de plástico en la sala de espera. Estaba sosteniendo a Tomás. Tomás estaba inconsciente. Tomás estaba ardiendo de fiebre. Diego estaba dormido en sus brazos. Rosario levantó la vista cuando vio a Alejandro. Sus ojos estaban rojos, hinchados, muertos. «Tiene pulmonía», dijo Rosario sin saludar. El médico dijo que si hubiera esperado 1 o 2 días más, no terminó. No necesitaba terminar. Alejandro se sentó a su lado. «¿Cuánto cuesta el tratamiento?», preguntó. «No sé», respondió Rosario. «Mucho más de lo que tengo». Alejandro sacó su cartera. Sacó dinero. Mucho dinero. Dinero que habría sido suficiente para pagar el tratamiento, la hospitalización. Todo lo que Tomás necesitaba. Le entregó el dinero a Rosario. Rosario lo miró como si fuera un fantasma. «Tómalo», dijo Alejandro. «Paga lo que sea necesario». «¿Por qué?», preguntó Rosario. Alejandro no sabía cómo responder. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué se importaba? ¿Por qué no podía simplemente volver a su vida y olvidar que esta mujer y estos niños existían? «¿Por qué?», dijo finalmente. «Alguien tiene que hacerlo». Tomás fue hospitalizado. Pasó 3 días en el hospital. 3 días de fiebre alta, de respiración laboriosa, de máquinas que hacían sonidos asustadoras. 3 días de Rosario sentada a su lado, rezando, susurrando promesas que no podía cumplir. En el 3er día, la fiebre bajó. Tomás abrió los ojos, miró a su abuela y sonrió. Una sonrisa pequeña, débil, pero una sonrisa. Rosario lloró. Alejandro estaba en la sala de espera cuando una trabajadora social se acercó a él. «¿Usted es familia?»,
preguntó. No, respondió Alejandro. Soy un amigo. La trabajadora social asintió como si ya lo supiera. Hay un problema, dijo. La abuela no tiene documentos, no tiene tutela legal. Los niños están en riesgo de ser remitidos a instituciones de bienestar infantil. ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandro. Significa que si ella no puede demostrar que es la tutora legal, y si no puede demostrar que puede cuidarlos, el DIF puede tomar a los niños. Alejandro sintió que algo en su pecho se apretaba. ¿Y qué pasa con los niños si son remitidos al DIF?, preguntó. Van a albergues, van a ser evaluados, pueden ser dados en adopción o pueden quedarse en el sistema hasta que cumplan 18 años. Alejandro pensó en Rosario. Pensó en lo que había dicho. Yo no puedo salvar a los dos. ¿Y si alguien más los cuidara?, preguntó Alejandro. Si alguien con recursos, con documentos, con una casa segura se hiciera cargo de ellos. La trabajadora social lo miró. ¿Está hablando de adopción?, preguntó. Estoy hablando de cuidarlos, respondió Alejandro, sin saber exactamente qué estaba diciendo. Bueno, dijo la trabajadora social, eso sería posible, pero requeriría una orden del juzgado, requeriría investigación, requeriría que la abuela consintiera y requeriría que usted estuviera dispuesto a pasar por un proceso de evaluación. ¿Cuánto tiempo toma?, preguntó Alejandro. Meses, respondió la trabajadora social. Quizá años. Alejandro cerró los ojos. Mientras tanto, en la habitación del hospital, Rosario estaba despierta toda la noche, vigilando a Tomás, asegurándose de que seguía respirando, y en su mente estaba tomando una decisión que la destrozaría. Cuando Tomás fue dado de alta, Alejandro fue al hospital con una propuesta. «Quiero que los niños vengan a mi casa», dijo, «de forma temporal, con supervisión legal, para que se recuperen, para que estén seguros». Rosario lo miró como si le estuviera pidiendo que se cortara un brazo. «¿Qué significa temporal?», preguntó. «Significa que puedes visitarlos. Significa que no es permanente. Significa que es solo para que se recuperen, para que estén en un lugar seguro, para que tengan lo que necesitan». «¿Y después?», preguntó Rosario. Alejandro no supo qué responder. «Después veremos», dijo. Rosario se levantó. Caminó hacia la ventana del hospital. Miró la ciudad afuera. Una ciudad que no la quería, que no la cuidaba, que solo la rechazaba. «Si los dejo ir», dijo Rosario, sin darse la vuelta. «¿Me los van a devolver?». «Sí», respondió Alejandro. «Te lo prometo». Rosario se dio la vuelta. Miró a Alejandro directamente a los ojos. «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó. Alejandro no sabía cómo responder. ¿Cómo podía alguien confiar en un extraño? ¿Cómo podía una abuela confiar en que alguien cuidaría a sus nietos? «¿Por qué?», dijo Alejandro. «Yo también tengo hijos, y si algo les pasara, querría que alguien los cuidara». Rosario asintió lentamente. «Hay una condición», dijo. «¿Cuál?», preguntó Alejandro. «Que pueda verlos», respondió Rosario. «Cada día, cada semana, que no me los borren, que no me los quiten completamente». «Tienes mi palabra», respondió Alejandro. Rosario lloró. Lloró como si su corazón se estuviera rompiendo, porque estaba rompiendo, pero también estaba salvando a sus nietos. Los gemelos llegaron a la casa de Alejandro un viernes por la tarde. Mariana los estaba esperando en la puerta. Sofía estaba detrás de ella, saltando de arriba para abajo, emocionada. Cuando Rosario bajó del coche sosteniendo a los gemelos, Mariana sintió algo en su pecho. Sintió algo que no había sentido en años. Sintió el instinto de ser madre. «Hola», dijo Mariana con una voz suave. «Bienvenidos a casa». Sofía corrió hacia los gemelos. Los miró como si fueran los juguetes más maravillosos que alguien pudiera haber traído a casa. «Son tan pequeños», gritó. «¿Puedo cargarlos? ¿Puedo jugar con ellos? ¿Cómo se llaman?» «Tomás y Diego», respondió Rosario, transfiriendo a Diego a los brazos de Sofía. Sofía sostuvo a Diego como si fuera la cosa más frágil del mundo, y sonrió. Una sonrisa que decía que estaba completa, que su familia finalmente estaba completa.
Mariana tomó a Tomás, lo miró a los ojos y vio algo. Vio potencial, vio futuro, vio una razón para abrir el cuarto que había estado cerrado durante años. «Vamos adentro», dijo Mariana. «Tenemos mucho que mostrarles». Rosario lo siguió adentro, pero se quedó en la sala. Se sentó en el sofá, observando cómo su familia desaparecía en las habitaciones de arriba. Alejandro se sentó a su lado. «¿Estás bien?», preguntó. «No», respondió Rosario, honestamente. «Pero es lo correcto». Pasaron las horas. Mariana bañó a los gemelos. Mariana los vistió con ropa limpia. Mariana los alimentó. Mariana hizo todas las cosas que una madre hace. Y Rosario la observaba, asegurándose de que estaba haciendo todo correctamente. Esa noche, cuando los gemelos estaban durmiendo en la cuna que Mariana había preparado hace años, Sofía hizo una pregunta que cambió todo. «¿Y el otro bebé dónde va a dormir?», preguntó Sofía. «¿En la calle?». Mariana, Alejandro y Rosario se miraron. Nadie supo responder. Rosario se fue de la casa esa noche. Alejandro le ofreció quedarse. Mariana le ofreció quedarse. Sofía le pidió que se quedara. Pero Rosario sabía que no podía quedarse. Sabía que si se quedaba, si veía a sus nietos todos los días, si los observaba crecer en esa casa hermosa, si veía cómo Mariana los amaba, nunca podría irse, y Rosario tenía que irse. Así que se fue sola a la noche, de vuelta a las calles, de vuelta al albergue, de vuelta a la mendicidad, de vuelta a la supervivencia. Pero antes de irse, entró a la habitación donde dormían los gemelos. Los observó dormir, los tocó suavemente, los besó en la frente y susurró algo que solo ellos podían escuchar. «Perdóname, te prometí que no los iba a soltar, pero si no los suelto, se mueren. Así que te pido perdón. Perdón por no poder salvarlos a los dos, perdón por elegir a uno, perdón por no ser suficiente». Cuando salió de la casa, Alejandro la estaba esperando en el patio. «¿A dónde vas?», preguntó. «¿A dónde tengo que ir?», respondió Rosario. «Puedo ayudarte», dijo Alejandro. «Puedo conseguirte un lugar. Puedo...». «No», interrumpió Rosario. «Tú ya hiciste tu parte. Ahora es mi turno». «¿Tu turno de qué?», preguntó Alejandro. «De aprender a vivir sin ellos», respondió Rosario. «De aprender a estar sola. De aprender que el sacrificio es el precio del amor». Alejandro quiso decir algo más, pero Rosario ya estaba caminando hacia la calle. Caminó durante 1 hora. Caminó hasta que llegó al albergue. Caminó hasta que se acostó en el piso duro, en una manta delgada, rodeada de otros pobres. Y en su mano tenía algo, una foto vieja, amasada, de su hija, de Lucía, de la madre de los gemelos. Y Rosario lloró. Lloró porque había hecho la promesa a Lucía hace 8 meses de que cuidaría a los gemelos y acababa de romper esa promesa. Lloró porque sabía que los gemelos vivirían, que tendrían comida, que tendrían techo, que tendrían una vida que ella nunca podría darles. Pero también lloró porque los había perdido. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de los gemelos en la casa de Alejandro. 2 semanas de Mariana siendo madre, 2 semanas de Sofía teniendo hermanos, 2 semanas de lo que parecía ser una familia completa. Pero la trabajadora social del DIF llegó con papeles. «Necesitamos iniciar el proceso de custodia», dijo. «Necesitamos determinar si la abuela puede mantener la guarda o si los niños deben ser dados en adopción». Alejandro sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Adopción?», preguntó. «¿Quién habló de adopción?». «Es el siguiente paso lógico», respondió la trabajadora social. «Si la abuela no tiene recursos, si los niños necesitan estabilidad, la adopción es la opción más segura». «¿Y la abuela?», preguntó Mariana. «¿Ella quiere que los adopten?». «No hemos hablado con ella aún», respondió la trabajadora social. «Pero dado que no puede cuidarlos, parece ser el mejor camino». Mariana se levantó, fue a su habitación, se encerró. Alejandro la encontró llorando. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Estoy enamorada de ellos», dijo Mariana.
Estoy enamorada de Tomás y Diego, y ahora el sistema va a venir y va a querer que los adopte, y eso significa que Rosario los pierde. Eso significa que ella pierde a sus nietos para siempre. Podemos visitarla, dijo Alejandro. Podemos mantener contacto. ¿Es suficiente?, preguntó Mariana. ¿Es suficiente para ella ver a sus nietos una vez a la semana, sabiendo que viven con otra familia? ¿Sabiendo que yo soy la madre? ¿Sabiendo que ella es solo la abuela que los visita? Alejandro no supo qué responder. Esa noche, Alejandro fue al albergue. Encontró a Rosario en el patio trasero, mirando hacia la nada. «Vamos a adoptar a los niños», dijo Alejandro sin preámbulo. Rosario no respondió. Solo siguió mirando hacia la nada. «¿Me escuchaste?», preguntó Alejandro. «Te escuché», respondió Rosario finalmente. «Es lo que querías desde el principio». «No», dijo Alejandro. «Lo que quería desde el principio era ayudarte. Pero el sistema no permite eso. El sistema quiere que los niños tengan una familia estable, una familia con dinero, una familia que no viva en la calle. Entonces tómalolos», dijo Rosario. «Haz lo que tienes que hacer». «¿Así de fácil?», preguntó Alejandro. Rosario finalmente lo miró. «¿Fácil?», preguntó, y su voz era tan pequeña que Alejandro casi no la escuchó. «¿Crees que esto es fácil? ¿Crees que es fácil entregar a tus nietos? ¿Crees que es fácil saber que van a crecer sin saber de dónde vinieron? ¿Sin saber quién soy yo?». Alejandro no supo qué decir. «Toma a los niños», continuó Rosario. «Ámalos, cuídalos, pero por favor, no me los borres, no me hagas desaparecer de sus vidas completamente». Sofía estaba escuchando desde las escaleras. Sofía había escuchado la conversación entre Alejandro y Rosario. Sofía había entendido que los gemelos no eran hermanos permanentes. Sofía había entendido que Rosario estaba perdiendo a sus nietos, y eso la rompió. Esa noche, Sofía hizo algo. Entró a la habitación de sus padres, se subió a la cama y les preguntó: «¿Qué es amor?». Mariana y Alejandro se miraron. «¿Qué?», preguntó Alejandro. «¿Qué es amor?», repitió Sofía. «Porque si amor es tomar a alguien que amas y nunca dejarlo volver a verlo, entonces no quiero amar a nadie». Mariana comenzó a llorar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro. «Estoy diciendo que doña Rosario ama a Tomás y Diego», respondió Sofía. «Y nosotros también los amamos, pero si los adoptamos, ella no puede amarlos más. Ella tiene que desaparecer, y eso no es justo». Alejandro se levantó, caminó hacia la ventana, miró la ciudad afuera. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Quiero que los ames sin quitarlos», respondió Sofía. «Quiero que doña Rosario siga siendo su abuela. Quiero que ella siga viéndolos. Quiero que sigamos siendo una familia, pero una familia grande, una familia que incluye a ella». Mariana se levantó, abrazó a Sofía. «¿Cuándo te volviste tan sabia?», preguntó. «Cuando vi a doña Rosario llorar», respondió Sofía. Esa noche, Alejandro escribió un documento. No era un documento legal, era una promesa de que Rosario siempre sería parte de la vida de los gemelos, una promesa de que podría visitarlos cuando quisiera, una promesa de que no sería olvidada. A la mañana siguiente fue al albergue y se la mostró a Rosario. Rosario la leyó cada palabra y lloró. «¿Esto significa que puedo verlos?», preguntó. «Significa que siempre serás su abuela», respondió Alejandro. «Significa que no desaparecerás. Significa que eres familia». Llegó el día de la audiencia. Rosario estaba sentada en la corte, en ropa que Mariana le había comprado. Ropa limpia, ropa que la hacía parecer una abuela, no una mendiga. El juez revisó los papeles, revisó el historial, revisó las evaluaciones del DIF. «¿Quién es la abuela?», preguntó el juez. Rosario se levantó. «Yo», respondió. «¿Y quiere que estos niños sean adoptados por Alejandro y Mariana Echeverría?», preguntó el juez. Rosario miró a Alejandro, miró a Mariana, miró a Sofía, que estaba sentada entre ellos.
Sí, respondió Rosario, pero con una condición. El juez levantó una ceja. ¿Cuál condición?, preguntó. Que yo siga siendo su abuela, respondió Rosario, que pueda verlos, que pueda estar en sus vidas, que no desaparezca. El juez miró los papeles que Alejandro había presentado. Veo que hay un acuerdo de custodia compartida, dijo el juez. Un acuerdo que permite que la abuela tenga acceso regular a los niños. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, respondió Rosario. ¿Y ustedes?, preguntó el juez mirando a Alejandro y Mariana. Sí, respondieron ambos. El juez levantó su martillo. Entonces, por la presente, declaro que Alejandro y Mariana Echeverría son los guardianes legales de Tomás y Diego Martínez, con el entendimiento de que Rosario Martínez mantiene derechos de visita y acceso a los niños. Que así sea. El martillo bajó. En ese momento, Rosario se derrumbó. No de tristeza, de alivio. Sus nietos estaban salvos, sus nietos tenían un futuro. Sus nietos no la habían olvidado, y ella no había desaparecido. 6 meses después, Rosario había dejado el albergue. Alejandro había conseguido que trabajara en una guardería. Un trabajo simple, pero un trabajo. Un trabajo que le permitía ganar dinero, que le permitía vivir con dignidad. Los gemelos crecían. Tomás ya no estaba enfermo. Diego ya no estaba asustado. Ambos estaban felices, seguros, amados. Cada viernes, Rosario iba a la casa de Alejandro y Mariana. Se sentaba en el sofá. Observaba a los gemelos jugar. Los cargaba, los besaba, les contaba historias sobre su madre, sobre Lucía. Sofía estaba aprendiendo a cocinar con Rosario. Estaban haciendo tamales juntas, como lo hacía Lucía con Rosario hace muchos años. Una tarde, mientras estaban en la cocina, Sofía preguntó: «Doña Rosario, ¿crees que Lucía estaría feliz?». Rosario se detuvo. Pensó en su hija. Pensó en la promesa que le había hecho. «Sí», respondió finalmente. «Creo que estaría muy feliz». «¿Por qué?», preguntó Sofía. «Porque sus hijos están seguros», respondió Rosario. «Porque están amados, porque tienen una familia que los cuida. Eso es todo lo que cualquier madre podría querer». Sofía sonrió. Volvió a amasar la masa para los tamales. Y Rosario observó a esta niña que no era de su sangre, pero que se había convertido en su nieta, y sintió algo que no había sentido en años. Sintió esperanza. Esa noche, cuando Rosario se fue, Mariana la acompañó a la puerta. «Gracias», dijo Mariana. «¿Por qué?», preguntó Rosario. «¿Por qué?», respondió Mariana. «Me diste la oportunidad de ser madre, me diste la oportunidad de amar, me diste la oportunidad de tener una familia». Rosario tomó la mano de Mariana. «Tú me diste la oportunidad de no estar sola», respondió. «Me diste la oportunidad de saber que mis nietos estarían bien. Eso es más de lo que podría haber pedido». Se abrazaron. Y en ese abrazo, 2 mujeres, una rica, una pobre, entendieron que el amor no es sobre dinero, no es sobre poder, es sobre estar dispuesto a sacrificarte por alguien más, es sobre estar dispuesto a romper tu propio corazón para salvar el de otro. Pasaron años. Tomás y Diego crecieron, se convirtieron en niños, aprendieron a hablar, a caminar, a reír. Aprendieron que tenían 2 madres, una que los había criado en la pobreza, una que los había criado en la riqueza. Aprendieron que el amor no es exclusivo, el amor es inclusivo. Rosario continuó visitando, continuó siendo su abuela, continuó siendo parte de sus vidas. Un día, cuando Tomás tenía 5 años, preguntó: «Abuela, ¿por qué dormías en la calle?». Rosario pensó en cómo responder. «Porque no tenía dinero para un techo», respondió honestamente. «¿Y ahora?», preguntó Tomás. «Ahora tengo un techo», respondió Rosario. «Y tengo a ustedes, y eso es más que suficiente». Tomás la abrazó, Diego la abrazó, y Sofía la abrazó, y Rosario supo que había hecho lo correcto. Había ofrecido a uno de sus nietos al millonario,
pero lo que había ganado era algo más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Había ganado una familia, había ganado la oportunidad de amar sin perder, había ganado la esperanza. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones. Para no perderte más historias que transforman, suscríbete al canal.